Reseñar una obra no es sencillo. Considero que es muy fácil caer en la crítica destructiva sin pararnos a pensar en el proceso que hay detrás de cualquier obra o, si lo prefieres, producto. Por eso, cuando el escritor Javier Quirce me contactó para hablarme de su novela, fue toda una sorpresa. Me preguntó si querría hacer un análisis tras leerla. Le dije que sí, pues pondría a prueba mis conocimientos y aptitudes literarias, una parte de mí que llevo años escondiendo y que, finalmente, he decidido mostrar. Por ello, y aun a riesgo de ser tildado de tal o cual, doy las gracias a Javier por invitarme a salir de mi zona de confort y sacar esa parte de mí que llevaba tiempo aletargada. Entrando en materia, vengo a hablarte de El extraño caso de Hermann Klein, serie Steinberg 1, primera novela de una saga literaria protagonizada por el investigador Juan Steinberg, que constará de 7 partes. Hasta la fecha están publicadas las 3 primeras. Sinopsis. Hong Kong, año 2019. Una ciudad donde todo es posible, un informe secreto, un libro que cambiará el mundo. El prestigioso y conflictivo Juan Steinberg, de vida convulsa y pasado oscuro en Barcelona, recibe un encargo de la misteriosa sociedad Insel. Uno de sus socios ha desaparecido con información de su último proyecto, la construcción de una pirámide en Kowloon. Steinberg deberá investigar en la turbia y tumultuosa Hong Kong a todo tipo de personajes de las altas esferas y enfrentar toda clase de peligros relacionados con lo paranormal, luchando al mismo tiempo con un pasado repleto de heridas para llevar a cabo su último trabajo, encontrar a Hermann Klein. El extraño caso de Hermann Klein es una novela corta que narra una historia noir de suspense cuyo elemento diferenciador, además de un protagonista con habilidades especiales, sobrenaturales y su fe cristiana, que hablaremos de ello más adelante, es el contexto creado. Escrita antes del estallido de la pandemia o pandemia, eso lo dejo a la elección de cada quien, la obra presenta interesantes paralelismos con la sociedad actual. No en vano está ambientada en China durante el 2019 y realiza acertadas reflexiones sobre los constantes cambios de paradigma que enfrenta el mundo, casi como una premonición de lo que hemos vivido desde que inició la pandemia allá por noviembre de 2019. Tenemos enfrente, pues, a una organización, grupo o sociedad secreta con capacidades de alterar los cimientos de la sociedad tal y como la conocemos y de establecer un nuevo orden mundial, premisa que es indudablemente atrayente, en especial, como digo, teniendo en cuenta el contexto del mundo post-pandemia y las sucesivas teorías de conspiración. La visión del nuevo mundo y el plan armado por Insel, comandado por el magnate Markus Berger, generan unas expectativas muy elevadas en los 2 primeros tercios de la novela mediante un escenario colosal. Es imposible que la imaginación del lector no dibuje en su mente la visión planteada por Insel. Y aquí, en lo personal, encuentro uno de mis conflictos con la obra. La magnitud del contexto, en mi opinión, recalco, en mi opinión, opaca el verdadero hilo conductor de la historia. El protagonista anhela encontrar la paz interior. Es posible que este contraste genere en el lector una sensación agridulce, no tanto por lo que se cuenta, sino por la decisión de no ahondar en la subtrama de Insel, la pirámide y los 7. A mi entender, la resolución del conflicto entre Insel y Juan, dentro de la ficción creada, me resulta no del todo creíble. Veamos por qué. Como dije antes, Juan tiene una serie de habilidades especiales, habilidades que la novela no explora. Se menciona que tiene algo especial, pero no sabemos qué. Sí podemos intuirlo, pero es mera especulación. ¿Está Javier guardándose este cartucho para futuras entregas? Estoy convencido de ello. Sin embargo, dada la trama que se plantea, estas habilidades, creo yo, debieron tener más peso en la historia. Y es que hay pasajes en los que la trama obvia la investigación para centrarse únicamente en el protagonista. Cuando aceptas este hecho, la novela adquiere una nueva dimensión, pues tenemos el contraste entre los deseos globalistas de una pequeña élite frente a las necesidades vitales del individuo. Es aquí donde cobran sentido las valiosas reflexiones que hay en la novela sobre por qué el mundo es como es y cuál puede ser nuestro destino como sociedad y como individuos de seguir en esta línea. Si bien puede parecer una crítica social recurrente, los postulados de la novela se tornan, a mi entender, no solo interesantes, sino alarmantemente acertados. La disección que hace Javier de la humanidad no está exenta de una elevada lucidez que, siendo claros, no es para todos los lectores, porque no todos quieren ver la realidad del mundo en el que vivimos. Ahora bien, y esto es una opinión que le transmití a Javier, creo que hay formas y formas de plasmar dichas reflexiones. Aquí entramos en el plano de la narración, personajes y diálogos. Concretamente, la narración tiene un estilo claro y conciso, fácil de leer y accesible en términos generales. Sin embargo, adquiere tintes ensayísticos en muchos de los momentos de reflexión, siendo a mi entender las numerosas citas y referencias literarias o filosóficas algo redundantes, no por estar, sino por ser un recurso presente en boca de una amplia mayoría de personajes, haciendo algo densa la lectura y que no se diferencien del todo unos de otros. Entiendo que es una obra donde tratamos con empresarios de multinacionales, gente de poder y muy culta,
Y ojo que en todo momento queda claro quién está hablando, pero choca que diversos personajes hablen casi de manera similar. En ese sentido, sí anhelo una mayor diversidad en dichas personalidades. Lo bueno de esto es que los personajes con líneas y personalidades diferentes, muy marcadas, destacan mucho y para bien, siendo mi predilecto Martin Chao. Antes de ahondar en los personajes y los diálogos, quisiera hacer mención al cierre circular que dibuja la trama. Creo que es el elemento que más fe me transmite en este proyecto, porque nos invita a la esperanza de una historia personal, la de Juan, que se cocerá a fuego lento y donde poco a poco descubriremos una parte de sus secretos, algo de misterio hay que mantener. Y es que hay fragmentos verdaderamente inspirados donde los diálogos aciertan de lleno en su función de desarrollar a los personajes, especialmente las conversaciones de Juan con Kasumi y con Ana. En próximas entregas deseo ver más de esta faceta estrictamente literaria por parte de Javier. Volviendo a los diálogos, hay uno en concreto, que tras corroborar con otras personas, realmente tiene dificultades en su exposición. Se trata de un diálogo expositivo que roza el monólogo de varias páginas. Me refiero a un monólogo expositivo, es decir, a un discurso que puedes dar en una conferencia, no un monólogo de humor. Aclarado este punto, si bien la intención del mismo es mostrar cómo Juan es capaz de extraer información dejando que el ego de su interlocutor tenga el protagonismo y no deje de hablar durante minutos, es un pasaje considerablemente denso donde hay un exceso de información que en parte el lector no necesita conocer. Y es llamativo porque páginas atrás se daba una situación similar donde Javier sale más que airoso mostrando con pequeñas y precisas pinceladas la forma de ser de ambos interlocutores. Aquí, como digo, en este diálogo expositivo, este momento tiene un propósito evidente. Creo que había otras maneras de darle el mismo significado sin necesidad de convertir ese pasaje en un puerto de montaña que el lector transita con palpable dificultad. Lo sé, soy muy incisivo con este punto en concreto, sencillamente soy honesto, el autor ya conoce mi opinión al respecto. ¿Por qué incido tanto en ello? Leí una reseña sobre el extraño caso de Herman Klein que prácticamente invitaba a pensar que solo podías disfrutar de la novela si tenías unas capacidades lectoras e intelectuales superiores a la media, y no puedo estar más en desacuerdo. Y no porque el texto no sea inteligente, sino porque la reseña convierte una cuestión de estilo en un supuesto problema de comprensión del lector, haciendo flaco favor, en mi opinión, al autor, pues desvía la atención hacia el lector en lugar de hacia la autocrítica, premisa principal de las reflexiones de Javier a lo largo de la novela. Steinberg, Juan Steinberg. Con cierto deje al agente 007, su affair con una mujer japonesa es, para mí, uno de los momentos cumbres de la novela. Kasumi es la única persona que logra rascar sobre la superficie de Juan, un personaje enigmático, atormentado y de pocas palabras que bien podría ser el arquetipo de investigador privado de novela negra con la salvedad de sus habilidades especiales y lo que a mí más me interesa, su fe. Fe de la que solo sabemos que cree en Dios y lee la Biblia. Quizás para obtener el perdón por sus pecados del pasado, afortunada o desafortunadamente es algo que en esta primera entrega no descubriremos. No obstante, gracias a Kasumi, el lector podrá intuir algunas cosas. En lo personal, siento mucho interés en conocer cómo lidia Juan en el día a día con sus habilidades, pero especialmente con la culpa, algo muy europeo, muy cristiano, que en diferentes momentos de la novela se explora, permitiéndonos conocer elementos introspectivos de Juan. Entramos pues en la última decisión creativa que a mí me dejó algo confuso, la forma en que conocemos ciertos elementos de la vida de Juan, que no de su interior. Y es que la novela insiste en hablarnos de los gustos de Juan, música, cine, literatura, gastronomía, paisajes, países, de forma muy exhaustiva y en un espacio muy reducido, un montón de información sobre Juan que choca con el aspecto enigmático que se nos presenta del personaje al inicio. Voy a tirarme un triple. Quizás el autor quiso hacer una analogía de las relaciones humanas en las que tal vez sepamos todos los gustos superficiales de una persona, pero realmente no conocemos su interior. Puede ser que hablarnos de los aspectos superficiales de la vida de Juan es una forma de decirle al lector, sí, sabes que su grupo favorito es Nirvana, pero no sabes por qué, ni qué influencia tuvieron y tienen en su vida. Quizás vino a significar eso. Desde luego tendrás que leer la novela para sacar tus propias conclusiones. Para ir cerrando, el conjunto de los personajes funciona. Varios de ellos tienen muchísimo carisma y me han hecho conectar con su historia. No obstante, al inicio del tercer acto hacen su presencia dos personajes nuevos, que por momentos me hicieron sentir un déjà vu y me refiero al diálogo expositivo de antes. Admito que temí lo peor, no obstante sale mejor parado que en el fragmento antes mencionado. Y es que en este punto de la historia se revelan muchos giros interesantes de ese megacontexto que usa Javier como escenario, que sin embargo no tendrá mayor repercusión. Para que te hagas una idea, si has visto la primera temporada de True Detective, sabes que su premisa parecía llevarnos a realidades lovecraftianas y finalmente quedó en lo que quedó. ¿Fueron las expectativas de los espectadores o realmente el autor jugó sucio utilizando como gancho un contexto paranormal y misterioso para contarnos la relación entre dos compañeros detectives? Pues no sé si es positivo o no, pero aquí ocurre algo parecido, dejando una sensación agridulce de saber qué pasa con la pirámide y con los 7. Y es que, al parecer, Javi no está interesado en la pirámide, sino en explorar a Juan. Como dije, una vez que aceptas eso, la novela cobra otra dimensión. Quizás me creé unas expectativas que no estaban alineadas con la propuesta de Javier. ¿Y esto qué quiere decir? Que al igual que Insel y su director Markus Berger, sabía los gustos de Juan, pero no conocía a Juan Steinberg. Y hasta aquí la reseña de hoy.
Gracias por llegar hasta aquí. En la descripción tienes enlaces para conseguir y leer la novela. Gracias a Javier por darme la oportunidad de leer su novela y reseñarla, y nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta pronto!